Bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo mejorar pues el entorno gráfico de nuestras aplicaciones, de forma que no tengan estos textos, sino cambiar estos botones por imágenes. Vamos a cambiar estos botones por imágenes. Pack de iconos, por ejemplo, para aplicaciones de escritorio, nos va a aparecer algo como esto. Sí, unos iconos, ya cada uno pues busca los que le gusten y los usa. Yo tengo unos ahí sencillitos que voy a usar. ¿Cómo funciona la parte de imágenes acá dentro de Java? Simplemente en nuestro proyecto, que es este que estoy mostrando acá al lado izquierdo, citas, el paquete que se crea por defecto donde están nuestros archivos java.java, en realidad es como una carpeta. Estos paquetes son carpetas. Si vamos a NetBeans Projects, vamos a encontrar que en el proyecto, en source, ahí vamos a encontrar estos archivos que están acá, son los mismos que nos está mostrando acá. Entonces acá simplemente hay que crear una carpeta donde metemos las imágenes. Otra forma más fácil es buscar el pack de iconos, ¿sí? Por ejemplo, este que tengo acá, que se llama iconos botones. Simplemente lo voy a arrastrar, ojo, lo debo arrastrar acá donde dice source packages, acá. Voy a arrastrar esa carpeta de iconos acá y él me va a crear otro paquete como este. Vamos a ver. Cojo mi carpetica, me voy acá a NetBeans, vengo hasta acá, hasta source packages, acá y aquí lo suelto. Al soltarlo, fíjense que me creó un paquete donde están los botones. Son imágenes, ¿no? Vamos a ver qué imágenes tengo ahí. Miren, aquí las podemos ver para buscar, actualizar, guardar, ¿sí? Diferentes iconos, salir, etcétera. Entonces simplemente al tener ya nuestras imágenes acá, cada uno busca sus propias imágenes, las que le gusten. Hay packs en internet donde hay unos que son gratuitos y hay unos que son de pago. Entonces simplemente voy a coger, por ejemplo, este botón con F2, le doy suprimir para borrar el texto que tiene ese botón guardar, y le voy a dar clic derecho, propiedades, ¿sí? Clic derecho, en la última opción dice propiedades, y fácil, acá dice icon, le doy a los tres punticos que doy acá al final, y fíjense que dice paquete. Al darle clic acá me detecta automáticamente iconos botones, que es la carpeta que yo arrastré aquí a source packages, ¿sí? Entonces le digo iconos botones, archivo, entonces ya él me muestra los archivos. Ese era el de guardar, entonces voy a poner este, selecciono ese y le digo ok y cerrar, y ya tengo mi botón funcionando. Vamos a ver cómo se ve acá. Y ya tenemos el botón. Podríamos ajustar el tamaño del botón para que quede el tamaño de la imagen, ¿no? Pero ya debería estar guardando. Ya debería estar guardando. O sea que el botón no le hemos cambiado el código fuente, entonces debe funcionar igual. Cerrar, etcétera. Entonces ya tendríamos que crear los demás botones. Y eso hace que las aplicaciones queden más como más agradables a la vista del usuario. Aquí estoy modificando el tamaño para que quede del tamaño del icono. Miremos a ver, y ahí tenemos el botoncito. No funciona solamente con un botón, pues esto se puede hacer con un label. Por ejemplo, yo podría arrastrar un label de estos y hacer lo mismo, darle clic derecho, propiedades, y asignarle una imagen a este label y asignarle el evento click para que me ejecute una parte de código. Entonces no necesariamente tienen que ser botones lo que nosotros usemos para
crear los eventos. Puede ser cualquier tipo de estos elementos. Bueno, otro tema que vamos a ver hoy tiene que ver con esta parte de doctores y pacientes. Vamos a ejecutarlo para que entiendan de qué hablo. Resulta que aquí estamos seleccionando el doctor, seleccionamos el paciente, le ponemos el precio a la cita y le damos guardar. Listo, todo funciona perfecto. Pero resulta que si tengo pacientes, tengo 1000 o 5000 o 100.000 pacientes, pues esta lista se va a hacer gigante y va a ser muy difícil trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es un cuadro de texto para digitar el documento y un botón que se llame buscar, que coja ese documento, vaya, lo busque a la base de datos, busque ese documento y si lo encuentra, entonces nos traiga el nombre, el teléfono y los demás datos que tiene allá y nos los muestre aquí en pantalla. Y si no lo encuentra, pues que muestre un mensaje que diga que ese cliente, ese paciente o ese doctor no existe. Lo vamos a hacer con pacientes. Listo, con paciente. Entonces tenemos que modificar varias cosas acá. Ya no vamos a trabajar entonces con el paciente seleccionándolo, lo voy a borrar y voy a insertar ahí vamos a mover esto para acá abajo. Estos dos debería mostrarlos ocultos, ¿no? No sé si acá los teníamos ocultándolo, estos dos. Así. Para que cuando ejecutamos el programa no los mostrara. Bueno, vamos a insertar un text field en lugar de ese combo box para pacientes. Lo dejamos vacío y le ponemos un nombre con txt paciente o txt documento paciente documento txt paciente documento. Listo. Este es el que nos va a capturar el botón. Vamos a crear un botón acá. Ese botón le borramos lo que contiene. Sí, ese botoncito le borramos lo que contiene. Le damos clic derecho, propiedades, icono, a los punticos, iconos, botones, que fue la carpeta que arrastré acá, y el de buscar vamos a poner este y ok. Entonces ya tenemos el botón, hay que cambiarle el nombre, llamémoslo btn buscar paciente, btn buscar paciente. Listo. Y ahora vamos a programar este botón. Por ahora lo voy a programar que busque el documento en la base de datos y si lo encuentra nos muestre un mensaje con la información. Y luego, ya comprobando de que esté funcionando, lo vamos a meter acá en unos labels. ¿Qué va a hacer este botón? Entonces vamos a revisar. A buscar el de llenar combo pacientes, lo vamos a utilizar. Vamos a coger todo esto, todo el código de ese, y lo vamos a pegar acá en nuestro botón buscar paciente, en este, y lo vamos a modificar. Este combo box model y esto no lo necesitamos. La conexión sí, le decimos que nos cree un statement, una sentencia, y result set datos va a ser igual a select asterisco from pacientes. Ahí está bien, pero tenemos que decirle que donde, un where, donde documento sea igual a algo, y ese algo va a ser que vamos a concatenarlo con txt paciente documento.
¿Quién es TXT paciente documento? Pues esta caja de texto que está acá, ¿sí? Esta caja de texto. ¿Qué hace este botón? Abre la conexión a la base de datos y hace un select asterisco from pacientes, donde el documento sea igual al documento que está acá. Si lo encuentra, entonces va a decir si datos, ya vamos a cambiar es el while, porque while es un mientras que nos dice mientras datos.next voy a hacer algo, quiere decir que encontró varios, pero como este va a estar buscando por documento y el documento del paciente no se va a repetir, entonces si existe ese documento, él va a arrojar solo un resultado. Entonces simplemente le podemos decir sí. Si datos.next quiere decir que encontró al menos uno, ¿sí? Y le vamos a decir simplemente puede ser un JOption pane punto, muéstrame un mensaje de diálogo, simplemente estoy haciéndolo sencillo, aquí le digo null, coma, y le vamos a decir datos.getString 1. ¿Quién es getString 1? Pues ya vamos a ver, la primera columna, o sea que sería el mismo documento. Recuerden que hay varios datos en esa tabla, y el primer dato, la primera columna es documento, la segunda sería nombre, la tercera teléfono, y la cuarta creo que EPS. Tendremos que ir a revisar. Cerramos la conexión, esto lo voy a borrar y dejamos más básico todo este método. Miren que quedó más básico y ya vamos a comprobarlo. Voy a abrir la base de datos. Y estamos con la base de datos citas que está acá. Vamos a ver pacientes. ¿Qué tiene pacientes? Tiene a Julio Peralta y a David Velázquez con estos documentos. Entonces, fíjense que documento sería la primera columna, nombre la segunda, correo la tercera y EPS la cuarta. Entonces lo que estamos haciendo en este botón es decirle, búsqueme este documento y si lo encuentra, muéstrame la columna 2, 1, 2. O sea que si encuentra este documento me debería mostrar este nombre. Vamos a ejecutar el código a ver si funciona. Cuando hacemos la sentencia SQLD, seleccione todo de la tabla pacientes donde el documento sea igual a txt paciente documento, que es este, txt paciente documento es este, pero debemos decirle punto getText para que nos muestre, para que capture el texto que está ahí. Y si lo encuentra, pues va a mostrar un cuadro de diálogo con la segunda columna que sería el nombre. Según nuestra base de datos, el 111 es Julio Peralta y el 222 es David Velázquez. Antes de ejecutarlo, vamos a quitar este combo paciente, llenar combo pacientes, porque al ejecutar esta función se va a romper el código, se va a romper el programa. Todo lo que tenga paciente el combo paciente nos va a afectar el programa. Vamos a ejecutarlo ahora y tenemos acá ya el formulario, el JFrame funcionando. Vamos a probar si con 111 nos muestra a Julio Peralta y con 222 a David Velázquez. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que si acá le digo uno que no existe, pues no muestra nada. Podríamos poner un cuadro de diálogo que diga que ese documento no existe en la base de datos o algo similar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear acá unos labels, unas etiquetas, para que cuando encuentre el personaje, entonces ponga el nombre ahí en un label, ¿sí? Cuando lo encuentre lo muestre acá en el mismo formulario. Eso se suele hacer con labels y no con text field, sino con labels para que no los puedan modificar. Entonces aquí vamos a poner que diga por ejemplo nombre,
Le doy F2, nombre, tratamos de acomodarlo hasta donde NetBeans nos deje. Voy a abrirle espacio para trabajar, y este label es donde se va a mostrar el nombre, ¿sí? Entonces lo voy a dejar vacío, acá, y le voy a poner un nombre, cambiar nombre de la variable, le ponemos LBL, puede ser paciente nombre, LBL, que es de label paciente nombre. Pasaría lo mismo con correo, y EPS. Copié y pegué estos dos. A este entonces le cambió por correo, y el label que está acá le cambió el nombre también a la variable paciente correo. Hago lo mismo con EPS, aquí le digo EPS, y al label que va a mostrar la EPS le cambio el nombre de la variable por LBL paciente EPS. Listo, ya tengo estos datos donde voy a guardar la información, estos campos, ¿sí? Ahí se ve algo desordenado, pero eso luego ya se acomoda. ¿Qué va a hacer entonces este botón? Que este documento lo va a buscar, y si lo encuentra, a estos labels, a estos tres labels, les va a asignar la columna 2, la columna 3 y la columna 4, que serían la columna 2 nombre, la columna 3 correo y la columna 4 EPS. Acá incluso tenemos como unos números de teléfono. Vamos a programar el botón. ¿Qué hace este botón buscar? Entonces, si datos.next, ya no va a hacer esto, mire. Ya no va a hacer esto, es más, voy a borrar todo. Y le voy a decir LBL paciente nombre punto set text, y ¿qué le voy a asignar? Pues lo que está en datos punto get string de la columna 2, o podría ponerle la columna nombre, ¿no? Podría hacerlo con títulos en lugar de números. Si es más fácil para usted así, lo voy a dejar así. Entonces LBL paciente correo lo va a llenar con lo que encontró en la columna correo, y paciente EPS lo va a llenar con lo que encontró en EPS. Vamos a ver cómo se llama el campo, si EPS en minúscula. Guardo y vamos a ver qué sucede con el programa. Le digo 111 y fíjense, nos cargó los datos de Julio Peralta. Si pongo 222, carga los datos de David Velázquez. Esto funciona igual en un programa de facturación. Por ejemplo, cuando se escanea un código de barras de un artículo en una caja de un supermercado, lo que hace es esto. Lo que hace es coger el código, buscar en la base de datos y traer los datos, ¿sí? Con un artículo con el precio, con la descripción y todo. O cuando usted llega a un supermercado que le piden su documento, pues ponen su documento y lo que hace es ir a buscar en la base de datos si existe, y si existe, pues de una vez ya tiene los datos para la factura. En este caso pues sería igual, mire, el paciente se busca y se trae los datos acá. Cuando yo le doy guardar, no importa acá el nombre, el correo y la EPS, porque guarda es solo el documento, lo mismo que acá. Cuando utilizamos el doctor, cuando le damos guardar, él nos guarda es el ítem que yo tengo acá en una caja, en un combo box, que en el ejercicio anterior lo hicimos así. Entonces eso sería para mostrar la información de cualquier elemento que esté en la base de datos, sea un paciente, un doctor, un profesor, un artículo,
cualquier cosa, simplemente buscamos por el código o por la llave primaria. En este caso es el documento. Si fuera un artículo sería el código. Si fuera una empresa, por ejemplo, sería el NID. Entonces esto lo que hace este botón es traer los datos acá. El código es muy sencillo porque ya hemos hecho varios ejercicios consultando la base de datos. Lo único que cambió es acá que le agregamos un where a esta sentencia para que nos traiga solo un dato. Acá donde dice si datos.next quiere decir que encontró, y podríamos poner un else que muestre un JOption pane, un mensaje de diálogo que diga que ese paciente, el paciente no existe en nuestra base de datos. Y miremos si funciona. Si yo pongo 222, pues nos trae los datos, pero si pongo el 55 o cualquier número, no existe en la base de datos, entonces nos dice que el paciente no existe en nuestra base de datos. Podríamos hacer que si no existe nos redirigiera y nos abriera el formulario de registro, ¿sí? El de pacientes, y registrar un nuevo paciente, ¿sí? Al no encontrarlo, podríamos decirle que nos abra ese formulario de registro. Y eso es todo lo que tenemos por hoy. Simplemente el tema fue ponerle iconos a los botones y utilizar búsquedas, realizar búsquedas en la base de datos, llenando unos labels que tenemos acá.